hice también el Sat1 y en ese Sat1, bueno, Claudio me invitó a bailar mientras él tocaba el piano, así como de sorpresa, me pilló infraganti, me dijo, venga Ana, ¿bailas? Y eso fue como bueno, una primera invitación, ¿no? a mostrarme, a mostrar esa parte de mí en público, ¿no? Fue muy emocionante. Y bueno, pues Claudio siempre me estaba animando a que volviera a bailar. Él decía que yo tenía que bailar. Y bueno, pues siempre que nos veíamos, ya estás bailando, ya estás bailando. Y yo, pues todavía no, necesito un reto. Y entonces me puso un reto, que era dar clases en el SAT a las 8 de la mañana, a los del SAT 2. Y ahí fue cuando realmente reinicié una forma de bailar desde otro lugar, ¿no? Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bastante bien. Bien. Bueno, en estos Aiki Café nos gusta rebobinar y si te apetece empezar por el principio. ¿Qué recuerdos tienes de Ana pequeñita? Ana pequeñita. Pues, Ana pequeñita estaba rodeada de adultos. A veces se sentía un poco sola. Se sentía un poco como un regalito familiar. Había tocado en la familia y a veces se sentía también un poco desorientada, como fascinada por el entorno, pero con poca claridad acerca de hacia dónde ir y de principios y, no sé, dificultad para ubicarme. Y si seguimos rebobinando, ¿qué cualidades o dones veías en aquella niña que han ido surgiendo o se han ido evaporando? Bueno, esa niña era una niña imaginativa, le gustaba mucho moverse, andar en bicicleta, investigar, explorar zonas desconocidas, aventurera. Le gustaba mucho andar por la naturaleza, los animalitos, mascotas, gatos, perritos. Me gustaba mucho el pueblo, más que la ciudad. Y pasaba muchas horas indagando cómo distraerme, cómo entretenerme. Y para mí la música en ese momento era primordial, la música y el movimiento, la danza. Y cuando ya fuiste creciendo, ¿qué es lo que te llevó al tema de estudiar psicología? Bueno, yo quería ser médico de jovencita. Tenía esa pasión de sanar, de curar. Desde bien pequeña tenía esa pasión. Después, una amiga mía, muy cercana, muy querida, enfermó, pilló así una esquizofrenia en muy poco tiempo y me impactó mucho verla tan mal, con tan poca capacidad de volver al lugar donde estaba antes. Y eso me motivó mucho a estudiar psicología. Yo creo que ese fue un poco el punto de inflexión que me invitó a meterme en este terreno. Y de la propia carrera, ¿qué recuerdas como dificultades o qué te costaba más y que de alguna forma fluías con más facilidad? Bueno, en la carrera, la parte de estadística y esas partes más técnicas nunca ha sido mucho lo mío. Me gustaba mucho la psicoterapia infantil y todo lo relativo al movimiento,
terapia del deporte, terapia del movimiento, y entonces yo ya tenía ganas, ya sentía el impulso de unir la terapia con la danza, que ya venía practicando desde que era chiquitina. Y este impulso y esta pasión por la danza de alguna forma te lleva también a Nueva York. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, pues la verdad es que aunque estudié las dos carreras, vamos a decir, cuando terminé todos los estudios yo lo que quería era bailar. No me veía en ese momento con ganas de ser psicóloga. No me veía preparada para eso. Sin embargo, sí que sentía mucho las ganas de poder sumergirme en la danza profesional. Y entonces me surgió la posibilidad de ir a un taller en Estados Unidos de verano, un festival de verano de danza, que me súper encantó. Y claro, ahí vi que era mi momento y pedí que me mandaran maletas y me quedé allí 3 años en Nueva York. Wow. Sí, viviendo de la danza y de otros trabajos que tenía que hacer para sobrevivir allí, pero pude realmente bailar todo lo que quise. Ahí exploré mucho con la danza improvisación, la composición. Estuve allí con Mary Louise y Alvin Nicolai, metida en la escuela y después también en la compañía. Fue una época para mí dorada, de mucho aprendizaje, de mucha expansión. Y esta época tan dorada y tanta expansión, ¿qué pasó justo después? ¿Quieres contar un poquito? Pues sí, bueno, pues como ya sabemos, ¿no? A veces tanta expansión produce también una cierta desconexión o, vamos a decir, inconsciencia. Yo estaba tan sumergida en las posibilidades de bailar que no paraba. Y mi cuerpo me paró. Tuve en un ensayo, me caí y me quedé en el suelo tirada. Y tuve que cambiar de vida prácticamente en una semana. O sea, volví de Nueva York y tuve que dedicarme a otra cosa. Los médicos me asustaron, que tenía lesión y que no podía bailar. Y bueno, pues tuve que dejar la danza durante 8 años casi. Fueron tiempos difíciles. Claro. Pero bueno, que tiempos difíciles que, ya sabes, se cierran puertas y se abren otras. Entonces, esos tiempos en los que tuve una cierta depresión, porque yo quería seguir bailando, soñaba con bailar muchas noches, pues me llevaron a la terapia. Empecé ahí terapia individual, la terapia grupal, meditación, qigong, tai chi, todas esas disciplinas y prácticas que me fueron un poco aterrizando y dando un poco más de conciencia, de claridad. Y en estos años de no bailar y de encontrarte con la terapia, ¿qué fue lo que más te sorprendió del proceso terapéutico, de conocerte un poquito más a ti misma? Bueno, me fue dando más espacio para ver quién yo era. Me ayudó a perder algo de inseguridad, algo de miedo. Yo siempre he sido una persona bastante tímida, sobre todo en los grupos. Así como en el YouTube me siento más cómoda, en los grupos yo sentía que me perdía, que no sabía encontrar mi lugar. Y en ese sentido, pues la terapia me ayudó mucho a
aprender a trabajar en grupo, a sostener mejor mis trabajos, mi profesión. Entonces yo era comercial, vendía paquetes turísticos. Entonces pues también tenía que trabajar con grupos de gente. Y siento que la terapia me ayudó mucho a eso, a aprender a estar ahí y sacar buen provecho de mí en el trabajo y de mí en la sociedad, ¿no? Un poquito. Claro. ¿Cómo fue lo de volverte a meter un poquito en el mundo más de la danza o del movimiento? Bueno, eso fue progresivo. Básicamente, cada vez a lo largo de estos 8 años me iba moviendo más. O sea, yo, así como al principio realmente dejé totalmente la danza, pero sí que es verdad que en los últimos años, antes de conocer a Antonio, ya iba bailando un poquito, ya iba haciendo pequeñas cosas. Pero sí que estaba todavía muy atascada. Y bueno, cuando conocí a Antonio, que también que fue en el proto, o sea que ya estaba también en territorio SAT, hice también el SAT 1 y en ese SAT 1, bueno, Claudio me invitó a bailar mientras él tocaba el piano, así como de sorpresa, me pilló infraganti, me dijo, venga Ana, ¿bailas? Y eso fue como, bueno, una primera invitación, ¿no? A mostrarme, a mostrar esa parte de mí en público, ¿no? Fue muy emocionante. Y bueno, pues Claudio siempre me estaba animando a que volviera a bailar. Él decía que yo tenía que bailar. Y bueno, pues siempre que nos veíamos, bueno, ya estás bailando. Y yo, pues todavía no, necesito un reto. Y entonces me puso un reto, que era dar clases en el SAT a las 8 de la mañana, a los del SAT 2. Y ahí fue cuando realmente reinicié una forma de bailar desde otro lugar, ¿no? Más acorde a quien yo era en ese momento y a mi cuerpo. Y también más acorde a poder ofrecerlo a cualquier persona que quizás nunca hubiera bailado. O sea, un tipo de danza más natural, vamos a decir. Y en este tipo de danza, ¿qué papel juega o cómo empezó todo lo que sabes y enseñas también de 5 ritmos? Pues mira, es curioso, pero resulta que yo conocí los 5 ritmos cuando estaba en Nueva York. Allí me llegó el libro de Gabriel Roth y me entusiasmó. Ya solo leerlo me aportó mucho a lo que entonces era mi danza. O sea, fue leer el libro y ya sentir que algo se estaba implementando en mi forma de danzar y en la forma de danzar con otros. Y en el concepto que yo tenía de la danza, ¿no? Sin embargo, no tuve la oportunidad de conocerla y por lo que sea no se dio. Entonces, cuando Claudio me propuso dar los 5 ritmos, bueno, no dar los 5 ritmos, dar la danza creativa que le llamaba entonces en el SAT, pues claro, yo recurrí al libro de Gabriel Roth que tenía allí en mi biblioteca y que hablaba de cómo enseñar danza a gente que no sabe bailar, ¿no? Y bueno, pues para mí ya fue una guía. Entonces, en mis clases, su libro me ayudó a enfocarme y a saber por dónde tirar, ¿no? Y años más tarde pude por fin tomar una clase de 5 ritmos y darme cuenta de que era eso exactamente lo que yo quería hacer. Y encontré allí el punto de unión exacto entre la terapia y la danza. ¿Qué crees que diferencia 5 ritmos en sí mismo de otro tipo de danzas o de bailes? ¿Cuál sería como la clave?
Bueno, a ver, hay muchos tipos de danza que trabajan desde esta perspectiva más libre, que no tiene de alguna manera un modelo exacto a seguir. Sin embargo, para mí los 5 ritmos tienen una filosofía debajo que es muy básica, pero también es muy natural, ¿no? Que son los 5 elementos. Y ese mapa tan sencillo que pasa por los 5 elementos, a mí me da una claridad y me da una guía que además tiene mucha profundidad. Es curioso, pero es muy simple, pero a mí me enseña a poder transmitir la danza desde una mayor profundidad. Yo creo que Gabrielle Roth, la creadora de los 5 ritmos, tuvo mucha visión en ese momento. Era un momento mágico en el que estaba en Salem junto a Fritz Perls y todos los diferentes maestros de la terapia transpersonal y del masaje californiano, y todos estaban ahí creando algo grande, ¿no? Que tenía que ver con cómo unir algo tan teórico como la psicoterapia con el movimiento, con la expresión, y Gabriel tuvo un lugar muy importante ahí. Creo que fue apoyada y a la vez tuvo mucha inspiración. Y en estos años de comenzar el SAT y ser más consciente de tu propio carácter, ¿qué pautas o qué nuevos conocimientos de ti mismo fuiste adquiriendo? ¿Qué papel jugó el enneagrama? ¿Cómo eso se combinó con la herramienta de los 5 ritmos o el sistema de 5 ritmos? Cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, es largo. De alguna manera, a mí el enneagrama me enseñó mucho acerca de mí misma y realmente considero que es una herramienta muy interesante, ¿no? Para tomar conciencia, ¿no? de cómo actuamos en el mundo, de cómo nos movemos. Sin embargo, también, al menos a mí me pasó que en un momento dado el propio ego agarró el conocimiento y me sometió a una especie de tribunal de la Inquisición en el que no podía, todo lo que hacía propio de mi ego, de alguna manera, todo lo que hacía propio del enneagrama, pues me sentía totalmente enjuiciada por mí y me machacaba mucho. Entonces, eso no me ayudó, la verdad. Eso al revés me llegué a enfermar bastante. Cogí una enfermedad que me desequilibró totalmente. O sea, tuve una especie como de... Le llamaba al médico una multiintoxicación del sistema nervioso, en el que me pasé un año entero pues tirada por el suelo, dando volteretas, no podía andar, iba agarrada por las paredes a todas partes. Fue como, bueno, entrar en la locura realmente. Y en un lugar del que no sabía cómo salir. Nadie podía ayudarme, no, estaba rodeada de gente que se dedicaba al mundo de la terapia corporal y al mundo de la terapia y parecía que no había manera de sanar. Yo creo que tuvo mucho que ver con ese alejamiento que tuve de mí misma, ¿no? Por tanto juicio sobre mis formas de actuar y por mis formas de ser, ¿no? Digamos, si me veía seduciendo, pues eso estaba mal. Si me veía despistada, eso estaba mal. Si me veía fantaseando en la imaginación, eso estaba mal, ¿no? Es como todo estaba mal. Tan mal que acabé como en un lugar que no sabía ni quién era yo. Y esa es la parte que yo creo que puede ser peligrosa, ¿no?
del enneagrama, que es el querer aniquilar al ego, ya que no se trata de aniquilar, sino se trata de aceptar, se trata de navegar o de cabalgar sobre el ego y de hacerte amiga suya, ¿no? De tener una negociación diaria, ¿no? Con ella, con el ego, y de poder sortearlo, ¿no? Y aceptarlo. Ahí está, y tampoco vas a cambiar tanto, ¿no? Se trata de ser feliz con quien una es. Y eso lo he aprendido tanto con esta enfermedad que tuve como con los 5 ritmos. O sea, yo creo que está unido una cosa con la otra. De hecho, empecé a formarme de los 5 ritmos que todavía no estaba del todo curada. Y los 5 ritmos me ayudaron a recuperar mi cuerpo, a poder habitarlo de nuevo, a recuperar toda la movilidad que tenía antes como bailarina y poder sentir que podía bailar de nuevo. Y además también me ayudó mucho a nivel emocional a hacer paz, ¿no? A hacer paz con mis emociones, a poder aceptarlas, expresarlas y danzarlas. Así como también me ayudó a poner en orden mis ideas, a darme un poquito de espacio ahí, en la zona quizás más intelectual, porque al final, si puedo manejar mejor mis emociones, también puedo pensar mejor. Está todo relacionado. Y los 5 ritmos están navegando entre esos 3 centros, ¿no? El intelectual, el emocional y el visceral, constantemente. ¿Ves? A lo largo de cada ritmo estamos sumergiéndonos en esos 3 centros. Por eso considero que es una práctica que a mí me ha sanado y que por eso me gusta facilitarla, impartirla y ayudar a otras personas. Y en este sentido, ¿qué papel juega la espiritualidad dentro de tu propia vida y en el trabajo que compartes? Bueno, la espiritualidad, fíjate, yo la he sentido toda mi vida, pero me ha costado siempre ponerle palabras. Es algo como muy, muy íntimo, la manera que yo la he vivido, la espiritualidad siempre. Como un diálogo con algo superior, algo con el universo. La palabra universo es lo que mejor, es lo que más me motiva en este momento a dirigir esa energía, ¿no? hacia algo más grande. Y yo creo que la danza en sí misma es una práctica espiritual, porque te conecta no solamente contigo, no solamente con el otro, no solamente con el grupo, sino también con el universo, con el espacio y con la respiración, ¿no? Entonces, la danza siempre ha sido un lenguaje que ha ido más allá de lo terrenal, ¿no? Siempre ha tenido un componente de sagrado, ¿no? Vamos a decir. Y desde ahí es de donde yo siento la espiritualidad de la danza, ¿no? Siento que aviva lo espiritual dentro de mí. Y ahora ya un poquito para ir terminando la entrevista, Ana, ¿te apetecería contarnos un poquito qué es lo que haces exactamente en este centro de Hermes tan bonito y en los talleres que yo te he conocido, más de fin de semana, en que quizás las propuestas eran un poquito diferentes? Vale, pues aquí en Hermes yo doy terapia individual de forma regular y también grupos de 5 ritmos, varios grupos semanales, así como también ofrezco grupos de fin de semana, de un día,
Vamos a hacer un grupo de 5 días este verano con Elena Barquilla. Y bueno, pues siento que poco a poco voy desarrollando cada vez más el trabajo, ¿no? Porque claro, una sesión de hora y media, en una sesión de hora y media pues no se puede profundizar mucho o tanto como se puede profundizar en un fin de semana en el que no solamente estamos bailando, sino que también hay otro tipo de dinámicas que te permiten indagar un poco más acerca de ti y compartir con los demás. Y entonces yo creo que todo junto, realmente el cóctel es mucho más provechoso. Y ahora sí, última pregunta. Si nos imaginamos en un futuro, en estos tiempos es difícil imaginarnos un futuro, dentro de 2 o 3 años, ¿dónde te imaginarías que puedes estar o dónde te gustaría? Pues es que la verdad es que no lo sé. Justamente yo que he sido una persona que siempre he estado intentando ver más allá y a ver cuál era mi siguiente paso. En este momento estoy muy a gusto donde estoy. Estoy como dejándome caer en mi presente lo máximo posible y disfrutando de donde estoy, en Vitoria-Gasteiz, en Hermès, haciendo mis talleres y mis sesiones de terapia. Soy feliz ahí. Entonces, no lo sé dónde voy a estar dentro de 2 años. No tengo ni idea. Si estoy haciendo lo mismo que ahora, yo creo que estaré muy bien. Fantástico, Ana. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer la entrevista. Gracias a ti, Lorenzo. Muy bien. Bueno, si os ha gustado la entrevista, que segurísimo que sí, recordad que tenemos más entrevistas en nuestro canal de Aiki.es. Cualquier duda o sugerencia será siempre bienvenida y si no estás suscrito, no te olvides de darle a la campanita. Un abrazo. Chao, chao.